Bueno, ¿qué tal? Buen día. Sean todos bienvenidos a esta sesión del seminario de álgebra de nivel. Hoy tenemos el gusto de escuchar a Valente de Santiago Vargas. Él es profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y él nos va a estar hablando hoy de un trabajo titulado Teoría homológica de ideales caidempotentes. Bueno, Valente, en primer lugar, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, cuando quieras, el seminario es todo tuyo. Recordamos que después de la charla tenemos la sesión de preguntas, pero pueden hacer preguntas a lo largo de la exposición, siempre y cuando Valente considere que esté bien. Entonces, Sí, bueno, por mí no hay adelante, problema. Valente, y bienvenido. Sí, gracias. Digo, por mí no hay problema que pregunten si hay alguna duda durante la exposición, ¿no? Entonces empiezo, déjenme compartir pantalla. No puedo compartir la pantalla. Perdón, sí, había olvidado hacerte coanfitrión. Sí. Perdón, se me pasó, ahora sí. Ok, entonces, ok. Entonces todos están viendo ahí Sí, la presentación, ¿no? Ok. Entonces permítanme nada más acomodo la pantallita esta. Ok, bueno, pues antes que nada, pues gracias por la invitación a dar una plática en el seminario del IMER. Es para mí un gusto. Ok, entonces, pues de lo que les voy a hablar hoy es de un trabajo en conjunto con Luis Gabriel Rodríguez Valdés. Ahí déjenme ver, acá está. Luis Gabriel Rodríguez Valdés y Marta Lisbeth Shahid Sandoval Miranda. Este está en este preprint que pueden encontrar en el archive, ¿sí? Por si les interesa o quieren ver un poco más de detalles. Y bueno, entonces este trabajo es parte de la tesis doctoral de Luis Gabriel Rodríguez Luis Gabriel bajo mi dirección. ¿Sí? Ok, entonces, pues déjenme empezar con un poco de contexto, ¿sí? Entonces, recordemos que en teoría de representaciones de álgebras, bueno, uno de los objetos clásicos de estudio pues, es un álgebra de Artin, ¿no? Uno considera un álgebra de Artin y uno estudia su categoría de módulos a izquierdas finitamente generados, ¿no? Que es la denotamos por mod lambda, ¿sí? Y bueno, y digamos, en, en años anteriores, Auslander y Reyten introdujeron la noción de variedad dualizante, que es como la contraparte categórica de lo que es un álgebra de Artin, ¿sí? Entonces, bueno, algo que es de notarse es que, por ejemplo, la teoría de Auslander-Reyten tiene sus orígenes en el contexto de variedades dualizantes, ¿sí? Las sucesiones de Auslander-Reyten o las sucesiones que casi se dividen, pues nacieron en este contexto, digamos, ¿no? Ok, entonces, pues como dije, las variedades dualizantes son la generalización bonita, digamos, de lo que sería la categoría de módulos sobre un álgebra de Artin, ¿sí? Entonces, déjenme, antes de introducir un poco más de notación sobre variedades dualizantes, voy a darles un poco de sobre qué es la plática, ¿no? Entonces, recordemos que si tenemos lambda, un álgebra de Artin, y tomamos I un ideal de lambda, un ideal bilateral, ¿sí? Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes. La primera condición es que I es un ideal idempotente, y eso lo que quiere decir, pues es que I es igual a I cuadrada, ¿sí? La multiplicación clásica de ideales. Y la segunda condición es que existe un isomorfismo entre los X. ¿Eso qué quiere decir? Cada vez que yo me tomo M y M' módulos sobre el álgebra cociente, sobre lambda sobre I, entonces cuando yo calculo el X1 en la categoría de módulos sobre lambda sobre I, de M y M', eso es isomorfo al X1 entre M y M', ahora visto como lambda módulos, ¿sí? Entonces, este es un resultado bien conocido de que un ideal idempotente es equivalente a que se tenga este isomorfismo entre los X1, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, pues en su artículo Auslander, Placetan, Todorov, que se llama Homological Theory of Idempotent Ideals, ¿sí? Entonces ellos dieron la siguiente definición. Si consideramos lambda un álgebra de Artin
y tomamos I un ideal de lambda, ideal bilateral, ¿sí? O bilátero, se dice que I es un ideal caidempotente si cada vez que yo me tomo dos módulos M y M', que son finitamente generados y son módulos sobre el anillo cociente lambda sobre I, entonces hay un isomorfismo entre los XI, entre M y M', considerado como módulo sobre lambda sobre I, y el XI entre M y M', considerado sobre módulo sobre el álgebra lambda. ¿Sí? Y ese isomorfismo se debe dar para todo K, para todo I, entre 0 y K. ¿Sí? Entonces, en ese caso que tengamos este isomorfismo para todo I entre 0 y K, vamos a decir que el ideal es caidempotente, ¿no? Entonces, esa fue la definición que dieron Auslander, Platzed y Todorov. Y bueno, lo importante es que ellos estaban estudiando este tipo de ideales porque están naturalmente relacionados con las álgebras casi hereditarias, ¿sí? Entonces, dentro de las álgebras casi hereditarias surgen naturalmente los ideales idempotentes y particularmente surgen este tipo de ideales, ¿sí? Los ideales caidempotentes. Ok. Entonces, por eso es que ellos estaban estudiando ese tipo de ideales. Ok. Entonces, el objetivo de esta plática es dar esta noción de ideal caidempotente, pero ahora en una noción un poquito más general, que es el de variedades dualizantes. Y entonces, pues bueno, para eso, pues déjenme de algunas nociones básicas. Entonces, recordemos que si tenemos R, un anillo unitario, entonces, con este anillo unitario, uno puede construir una categoría predictiva que voy a anotar como C sub R, ¿sí? Esta categoría predictiva C sub R tiene un solo objeto. Tiene un solo objeto al que denoto como asterisco, ¿sí? Y el conjunto de morfismos entre este objeto asterisco y este objeto asterisco en la categoría CR es el anillo en sí mismo, ¿sí? Entonces, con esto tenemos una categoría predictiva, ¿sí? Recordemos que predictiva quiere decir que el conjunto de morfismos es un grupo abeliano y la composición es bilineal, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, pues, se tiene un isomorfismo bien conocido que hay un isomorfismo de categorías entre la categoría de módulos a izquierda sobre este anillo unitario R y la categoría de todos los funtores que van de la categoría predictiva C sub R a la categoría de grupos abelianos, de todos los funtores que son aditivos y covariantes, ¿sí? Entonces, estudiar módulos sobre un anillo asociativo con uno es lo mismo que estudiar funtores covariantes y aditivos de una categoría con un solo objeto a la categoría de grupos abelianos, ¿sí? Y entonces, pues bueno, entonces siguiendo a la filosofía de Mitchell, pues uno puede pensar que si yo tengo una categoría preditiva que sea pequeña, recordemos que pequeña quiere decir que la clase de objetos es un conjunto, ¿sí? Entonces, si yo tengo una categoría, entonces a la categoría C, yo la puedo pensar como un anillo con varios objetos, filosóficamente, ¿no? O sea, no es un anillo, pero lo puedo pensar como si fuera un anillo con varios objetos, ¿sí? Entonces, si yo lo pienso como un anillo con varios objetos, entonces puedo construir lo que llamamos la categoría de C módulos izquierdos, que se define como sigue. y la anotamos como mod C. Entonces, mod C, por definición, van a ser todos los funtores que van de la categoría C en la categoría de grupos abelianos, que son aditivos y que son covariantes, ¿sí? En el caso en el que yo ponga la categoría opuesta, van a ser los funtores que son aditivos y que son contravariantes, ¿sí? Ok. Entonces, pues esta categoría tiene propiedades muy especiales. Entonces, una de las propiedades muy especiales es que la categoría mod C es una categoría abeliana y es una categoría de Grothendieck, ¿sí? Y además, resulta el conjunto de funtores representables, estos son covariantes, que son funtores que van de C en AB, pues resultan ser el conjunto de generadores proyectivos de la categoría mod C.
Ok. Entonces, bueno. Entonces necesito la noción de variedad dualizante. Entonces para eso necesito ciertas definiciones extras. Entonces consideremos una categoría aditiva C. Entonces una categoría aditiva quiere decir que es preaditiva y que tiene coproductos finitos. ¿Sí? Entonces si yo considero una categoría aditiva C, vamos a decir que en esa categoría los idempotentes se escinden. ¿Sí? Si cada vez que yo me tomo un morfismo idempotente, ¿sí?, de un objeto en sí mismo, entonces resulta ser que este idempotente yo lo puedo factorizar a través de dos morfismos. Entonces existe un morfismo que sale de un objeto Y en el objeto X y otro morfismo ρ que sale del objeto X en el objeto, va al objeto Y, tal que E se factoriza como la composición de este ρ con este mu, ¿sí? Se me da E. Y cuando yo hago la composición en el otro orden, acá estoy componiendo primero ρ y luego mu, ¿no? Cuando yo hago la composición de mu con ρ, pues me da la identidad correspondiente, ¿sí?, de Y en Y. En el caso en el que pase eso para cada idempotente, pues decimos que en la categoría los idempotentes se escinden. Entonces, pues tenemos la siguiente definición, que es la definición que dio Auslander y Reyten, de qué es una variedad. Entonces, yo considero una categoría aditiva en la que los idempotentes se escindan. Entonces, a esa categoría, Auslander y Reyten la llamaron variedades. ¿Sí? Entonces, a pesar de que el nombre sea como un poco extraño, pues son cosas más o menos familiares que hemos estudiado, ¿no? Categorías aditivas en las que los idempotentes se escindan. Ok. Ahora, hasta ahorita nada más aquí estoy pidiendo que sea una categoría aditiva, es decir, que los ohms sean grupos abelianos, pero yo puedo pedir que los ohms sean módulos sobre un anillo artiniano, ¿sí? Entonces, pues vamos a considerar R un anillo conmutativo y artiniano. Entonces vamos a decir, ¿qué es una R variedad? Una R variedad, pues es una variedad, es decir, una categoría aditiva en la que los idempotentes se escinden, tal que el conjunto de morfismos entre cualesquiera dos objetos es un R módulo, ¿sí? Y la composición es R bilineal. En el caso en el que este R módulo sea un R módulo finitamente generado, entonces vamos a decir que la R variedad es una R variedad onfinita. ¿Sí? Ok. Entonces el chiste de esto es que si yo me tomo una R variedad y yo me considero la categoría de módulos sobre esa variedad, que recordemos que son los funtores covariantes aditivos de C en la categoría de grupos abelianos, entonces resulta ser que esta vuelve a ser una R variedad. ¿Sí? Entonces, a través de una R variedad, estoy construyendo otra R variedad, que es la categoría de módulos sobre C. Y además, resulta ser que los funtores covariantes y aditivos que van de C en la categoría de grupos abelianos, en realidad la puedo identificar con la categoría de todos los funtores covariantes y aditivos que van de C en la categoría de módulos sobre el anillo R. Entonces, estas dos cosas son categorías isomorfas. De hecho, ¿sí? Entonces, bueno, ok. Entonces, esto es lo mismo que esto. Y dentro de esta categoría, la categoría de todos los funtores que van de C, la categoría de todos los funtores que van de C en mod R, pues me considero una subcategoría un poquito más pequeña, que denotamos como C mod R, que son todos los funtores que van de C en la categoría de módulos finitamente generados sobre el anillo R. ¿Eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que cuando yo me tomo M, un elemento acá, entonces al evaluar M en C para cualquier objeto C en la categoría, este M en C es un módulo finitamente generado sobre el anillo R, ¿sí? Entonces, pues tenemos esta inclusión. Tengo la categoría de módulos sobre esta categoría C, que es exactamente los funtores covariantes aditivos que van de C en mod R. Dentro de esta categoría, tengo esta subcategoría un poco más pequeña, que son aquellos cuya imagen tienen módulos finitamente generados,
Sí, y esta es una inclusión exacta. Ok. Entonces, resulta ser que dentro en esta categoría puedo definir dos funtores muy especiales que noté como DCO, que va de la categoría de funtores contravariantes de C en mod R a la categoría de funtores covariantes de C en mod R, y el análogo, ¿no? Que va de los funtores covariantes de C en mod R a la categoría de funtores contravariantes de C en mod R, ¿sí? Y entonces, ¿cómo está definido este este funtor? Pues si yo me tomo un M aquí, entonces D de M es un objeto, es alguien aquí, ¿no? Entonces, si D de M es alguien aquí, debo decir cómo actúa en cada objeto de C, ¿no? Y es lo que estamos acá, entonces es como definimos, ¿no? D de M en C va a ser por definición el conjunto de morfismos en la categoría de remódulos entre MC y la envolvente inyectiva de R sobre radical de R, ¿sí? Entonces, pues resulta ser que estos funtores pues inducen una dualidad entre esta categoría de funtores covariantes y esta categoría de funtores contravariantes, ¿sí? Induce una dualidad donde estos son mutuamente, este es el inverso de este, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces ya mero llegamos a la definición de variedad dualizante. Entonces considero C una R variedad infinita y voy a denotar por mod C con M minúscula la subcategoría plena de mod C, cuyos objetos son los objetos finitamente presentados, son los funtores finitamente presentados. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, M va a estar en esta subcategoría, sí, solo sí, existe una sucesión exacta de esta forma, donde P0 y P1 son módulos proyectivos, finitamente generados. De hecho, se puede ver que en realidad estos PI en realidad son funtores representables, ¿sí? Entonces, esta categoría mod C con M minúscula, ¿sí? La podemos pensar que son los cokérneles de funtores representables en la categoría mod C, ¿sí? Con M mayúscula, ¿no? ¿Sí? Ok. Y ahora sí, pues resulta ser que si tenemos que C es infinita, entonces la categoría de los funtores finitamente presentados está metida dentro de la categoría de todos los funtores que van de C en la categoría de módulos finitamente generados sobre el anillo R. Y entonces, pues ya podemos decir que es una variedad dualizante, ¿sí? Entonces, consideramos una variedad infinita, una R variedad infinita. Vamos a decir que es dualizante si la dualidad que yo tenía aquí arriba entre los funtores que tienen imagen módulos finitamente generados sobre el anillo R, si esa dualidad se restringe a una dualidad entre los funtores finitamente presentados, ¿sí? Entonces, en ese caso, decimos que C es una variedad dualizante, ¿no? ¿Sí? Entonces, ok, y bueno, ya como ustedes verán, pues de ahí viene el nombre, ¿no? Que se está induciendo cierta dualidad entre ciertas subcategorías. Ok, y bueno, como ustedes se pueden imaginar, pues si yo tomo una álgebra de Artin, resulta ser que la categoría de módulos sobre el álgebra de Artin, módulos finitamente generados a izquierda, es una variedad dualizante. Y pues si yo calculo esta variedad dualizante, lo que vimos anteriormente fue que cuando yo calculo la categoría de módulos eh, la categoría de módulos sobre una variedad, vuelve a ser una variedad, y en este caso, pues también va a resultar que si yo calculo la categoría de módulos sobre esta, va a ser una variedad dualizante, ¿sí? Ok. Entonces, pues ya ese es el contexto en el que vamos a trabajar, ¿no? En variedades dualizantes.
Entonces, déjenme introducir ahora la definición de ideal en una categoría. Entonces, yo considero C una categoría preaditiva. Entonces, ¿qué va a ser un ideal de la categoría C? Entonces, lo que es, en pocas palabras, es que es un subfuntor del bifuntor OM, ¿sí? Bueno, pero a veces eso no ayuda mucho, ¿no? Decir que es un funtor del bifuntor OM, un subfuntor del bifuntor OM. Entonces, podemos darle una descripción un poco más explícita. Entonces, I va a ser un ideal de C si I es una clase de morfismos en la categoría C, tal que para cualesquiera dos objetos de mi categoría A y B, si yo me tomo el objeto A y el objeto B en mi categoría C, entonces el conjunto de morfismos que pertenecen a mi ideal es un subgrupo del grupo de todos los morfismos que van de A en B, ¿sí? Y además, pues pasa lo siguiente. Cada vez que yo me tomo un morfismo F que pertenece a mi ideal que va de A en B, y si yo lo compongo por la izquierda con cualquier cosa y por la derecha con cualquier cosa, ¿sí? Entonces, cuando yo calculo la composición, si este está en el ideal I, entonces la composición vuelve a estar en el ideal I, ¿sí? Obviamente, lo que quiero decir es que este morfismo C que va de C en D está en el conjunto de morfismos que pertenecen al ideal que van de C en D, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes aquí pues ya están viendo que este es un tipo de generalización de ideal bilateral en anillos, ¿no? Porque un ideal en anillos absorbe tanto multiplicación, un ideal bilateral, tanto absorbe multiplicación como por la izquierda como por la derecha, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí es lo mismo. Entonces, también puedo definir el producto de ideales. Si yo me tomo I y J, dos ideales en la categoría C, ¿cómo se define el producto de ideales del ideal I por el ideal J? Entonces tengo que definir qué subgrupo se le está asociando cada vez que yo me tomo un objeto A y un objeto B, ¿no? Entonces, el subgrupo que se le está asociando para cada par de objetos A y B es el siguiente. ¿Sí? Yo me tomo, un morfismo va a pertenecer acá. Si yo lo puedo escribir como suma de composiciones, donde el primer morfismo, donde GI es un morfismo que va de A en CI y pertenece al ideal J, y FI es un morfismo que va de CI en B y pertenece al ideal I, ¿sí? Entonces, quizás queda un poco más claro en el siguiente dibujito. Entonces, un morfismo que va de A en B va a pertenecer a mi ideal producto, ¿sí? Si ese morfismo yo lo puedo describir como suma de composiciones, ¿sí? Suma de ciertas composiciones, donde estos morfismos están en la clase, en el ideal J, y estos morfismos del lado derecho están en el ideal I, ¿sí? Ok, entonces, pues eso ya me da la noción de multiplicación de ideales, y entonces pues tiene sentido decir cuando un ideal es idempotente, ¿no? Entonces me considero I un ideal de la categoría C. Entonces vamos a decir que ese ideal es idempotente si I cuadrada es igual a I, ¿sí? Y entonces, pues dado este ideal idempotente, yo me puedo considerar cierta clase especial de módulos. Yo me considero I un ideal de C. Yo voy a anotar por anulador de I al conjunto de todos los módulos en mod C que anulan a todos los morfismos de mi ideal I, ¿sí? Entonces, a esta clase de módulos la voy a anotar como el anulador de I, la voy a denotar como el anulador de I. Ok, y entonces, así como en anillos, dado un ideal bilateral, uno puede formar, si yo tengo lambda un anillo y tengo un ideal, puedo formar el anillo cociente, ¿no? Entonces aquí vamos a poder formar la categoría cociente. Entonces para eso, recuerden, tenemos lo siguiente, yo considero I
un ideal en una categoría predictiva C. Entonces vamos a construir la categoría cociente C sobre I. ¿Y cómo se define? Pues esta categoría C sobre I va a tener los mismos objetos que la categoría C, ¿sí? Y ahora tengo que definir los morfismos, ¿no? Entonces, si yo me tomo dos objetos A y B en mi categoría C sobre I, entonces el conjunto de morfismos entre el objeto A y el objeto B en la categoría C sobre I, pues va a ser el conjunto de morfismos de la categoría, en la categoría C que van de A en B, dividido por el conjunto de morfismos que van de A en B, que pertenecen al ideal, ¿sí? Ok, y entonces, pues, entonces podemos hacer este cociente porque recordemos que este es un subgrupo abeliano de este, ¿no? ¿Sí? Entonces resulta ser que, bueno, entonces ya definí los objetos, ya definí los morfismos, me falta definir la composición. Y pues como ustedes pueden imaginarse, la composición es más o menos sencilla, ¿no? Si yo me tomo un morfismo F barra, que es, lo puedo escribir así, ¿no? Como la clase de equivalencia de este morfismo en este OM, y yo me tomo un G barra como la clase de equivalencia de este morfismo en este OM, entonces, ¿cómo compongo F barra con G barra? Pues primero hago la composición de F y G, porque ambos son, F es un morfismo que va de A en B, y G es un morfismo que va de B en C. Entonces hago la composición y luego tomo su clase correspondiente, ¿no? Entonces así defino la composición. Y bueno, se puede checar que eso me define una categoría predictiva, ¿sí? Ok. Y entonces, pues así como en anillos también tenemos el morfismo cociente, pues acá tenemos el funtor cociente, el funtor canónico cociente, que es de la proyección, ¿sí? Si yo me considero I un ideal, entonces tengo el funtor cociente, el funtor canónico que va de C en la categoría cociente C sobre I, que a un objeto de C, pues lo manda a sí mismo, ¿sí? Para todo C en C. Y dado un morfismo F, pues lo que hace es que lo manda a su clase de equivalencia, ¿no? En la categoría cociente, ¿sí? Ok. Entonces tenemos este funtor y este resulta ser un funtor aditivo. Ok. Y entonces, pues yo tengo una categoría predictiva C. Tengo la categoría de módulos sobre esa categoría C, que son, recordemos, son todos los funtores que van de C en AB, que son aditivos y covariantes. Y tengo la categoría de los módulos de C sobre I, que son los funtores que van de C sobre I en AB, que son aditivos y covariantes, ¿no? Entonces resulta ser que este funtor que va de la categoría C en la categoría C sobre I, induce un funtor que va de la categoría de módulo sobre C sobre I a la categoría de módulo sobre C, ¿sí? Y es más o menos sencillo, ¿no? Si yo tengo un módulo acá, que recordemos que por definición es que es un funtor que va de CI, en A sobre E, en la categoría de grupos abelianos, a ese módulo le quiero asociar un módulo sobre C. Pues, ¿qué es lo que hago? Compongo con la proyección y eso me da un funtor que va de C en AB y por definición este funtor pues es un módulo en esta categoría, ¿no? Entonces así es como definimos ese funtor. Y bueno, como puede esperarse, en el caso en el que C es una categoría con un solo objeto, pues esto resulta ser el cambio de anillo canónico, ¿no? Del anillo cociente en el anillo, ¿sí? Ok. Y bueno, entonces, pues este pi estrellita, como dije, induce un funtor que va de la categoría de módulos de C sobre I a la categoría de módulos sobre C. Y además resulta ser que ese funtor es un funtor fiel y pleno. Y de hecho, la imagen de este funtor, pi estrellita, se identifica con la categoría que había definido anteriormente, que son los funtores en mod C, que anulan al ideal I. ¿Sí? Y entonces, pues en un dibujito quizás queda un poquito más claro. ¿Sí? Aquí tengo mod C sobre I. Aquí tengo mod C. ¿Sí? Pi estrellita me induce una equivalencia entre mod C sobre I, un isomorfismo de una equivalencia de categorías entre mod C sobre I y el anulador de I. ¿Sí? Y este anulador de I ya está metido dentro de mod C.
¿sí? Ok. Y bueno, como les había dicho, pues en el caso en el que tomamos lambda un anillo, pues resulta ser, en el que tomamos un anillo, pues resulta ser que lo que estamos haciendo es que este pie estrellita me está identificando la categoría de módulos sobre el anillo cociente con los módulos que cuando yo lo multiplico por el ideal del lado izquierdo, me da 0, ¿no? Los módulos sobre el lambda que son anulados por el ideal I, ¿sí? Ok. Y resulta ser que tenemos las primeras cosas que pudimos demostrar. Es lo siguiente. Si yo considero I un ideal de C y considero la proyección canónica, entonces resulta ser que podemos construir un diagrama de esta forma, donde tenemos aquí el funtor inducido de forma canónica por, que sería como el cambio de anillo o de cambio de categorías, digamos, el que va de aquí en medio. Y lo que logramos demostrar es que este funtor tiene un adjunto a izquierda, que notamos como pi estrellita arriba, pi asterisco arriba, y tiene un funtor adjunto a derecha, que notamos como pi signo de admiración arriba. Y de hecho, este funtor pi estrellita arriba es una clase de producto tensorial. Son funtores que definió Auslander, que son como un tipo de producto tensorial. Y este pi signo de admiración arriba es un producto de, es un tipo de, como si fuera un funtor ohm. Entonces, este diagrama está generalizando lo que pasa en anillos, ¿no? Porque en anillos, pues aquí tengo módulos sobre el anillo cociente, aquí tengo módulos sobre el anillo, digamos, aquí tengo cambio por escalares, digamos, y arriba en realidad sí tengo el producto tensorial de lambda sobre i, y aquí abajo en realidad sí se vuelve un ohm, ¿sí? Ok. Y entonces, pero si ustedes notan, aquí estoy trabajando sobre toda la categoría de módulos, sobre todos los módulos, ¿no? Entonces necesitamos restringirnos a la categoría de módulos finitamente presentados. Entonces, para eso voy a necesitar la propiedad A, que fue la que introdujimos. Entonces, vamos a decir que un ideal satisface la propiedad A. Si cada vez que yo me tomo un objeto en la categoría C, este funtor lo puedo, digamos, existe una asociación, existen epimorfismos de tal forma que este funtor yo lo puedo aproximar por un ohm, digamos, de esta forma, ¿sí? Lo puedo cubrir por un ohm, y este funtor, el covariante, yo lo puedo cubrir por un ohm contravariante. Entonces vamos a decir que satisface la propiedad A si se pasan esas dos cosas, ¿sí? Ok. Y entonces, pues lo que tenemos es que si yo tomo una variedad dualizante y me tomo un ideal que satisface la propiedad A, entonces resulta ser que este diagrama que yo tenía acá, poniendo aquí M mayúscula y M mayúscula, entonces yo lo puedo restringir a la categoría de módulos finitamente presentados, ¿no? ¿Sí? A la categoría de módulos finitamente presentados. Ok. Entonces ese es en el caso en el que tengamos una variedad dualizante y el ideal satisface a la propiedad A. Y bueno, entonces, pues tenemos la misma definición que dieron Auslander y Platzer de Todorov, que es la siguiente, ¿no? Entonces, si yo me tomo una categoría predictiva, me tomo I un ideal, entonces vamos a decir que ese ideal es caidempotente. Si hay un isomorfismo, si cada vez que yo me tomo dos módulos F y F' en la categoría de módulos sobre C sobre I, eso existe un isomorfismo entre los XI en la categoría de módulos sobre C sobre I y los XI en la categoría de módulos sobre C. Entonces decimos que es caidempotente si eso pasa para cada I entre 0 y K. ¿Sí? Y bueno, vamos a decir que es fuertemente idempotente si esta K puede ser infinito, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces quizás queda más claro en un dibujito, que es lo siguiente. Yo tomo aquí, me tomo dos módulos, ¿sí? Calculo su X en la categoría de módulos sobre CI, acá lo estoy calculando. Luego, mediante el funtor pi estrellita, estos módulos los mando aquí dentro, en la categoría mod C, ¿sí?
Y entonces, pues resulta ser que calcular el xi en esta categoría, entre f y f' es lo mismo que calcular el xi entre este objeto y este módulo, pero en toda la categoría, ¿no? ¿Sí? Entonces es la definición de ideal caída impotente. ¿Ok? Y entonces, pues, recordemos que si yo me tomo un álgebra de Artin y me tomo un módulo proyectivo finitamente generado, entonces puedo construir el ideal traza, que por definición es, tomo todas las imágenes de todos los morfismos que van de P en lambda, ¿sí? Sumo todos ellos y bueno, eso es lo que se llama, y eso resulta ser un ideal, ¿sí? Entonces resulta ser que este ideal es un ideal bilateral y además es idempotente. De hecho, se demuestra que en álgebras de Artin que eso pasa, que todo ideal idempotente es en realidad un ideal traza en álgebras de Artin, ¿sí? En contextos más generales no pasa, pero en álgebras de Artin sí. ¿Ok? Y entonces, lo que queremos definir es al análogo de este ideal traza en nuestro contexto. Entonces, recordemos que si yo me tomo una familia de módulos en mod C y me tomo n un módulo en la categoría C, ¿sí? Entonces puedo definir un submódulo de n, que os voy a anotar como la traza de n respecto a la clase F. Y se define como sigue. Es más o menos, pues la traza de, entonces, traza F de n debe ser un submódulo de n, y eso lo que quiere decir es que debe ser un funtor que va de C en AB, ¿no? ¿Sí? Entonces tengo que decir cómo actúa para cada objeto X en C. Entonces, la traza de F en N evaluado en X, pues ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a ser, considero F sub X, tomo una transformación natural que va entre F y N. Para cada objeto considero el morfismo asociado F sub X, que va de F de X en F de N. Luego tomo la imagen de ese morfismo y tomo la suma de todos ellos. ¿Sí? Entonces, como ustedes están viendo, es el análogo a una traza, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues resulta ser que, bueno, ese nos da un submódulo de n, y en el caso en el que f consista solo de un objeto, entonces escribiremos traza de f, traza de n respecto a f, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues resulta ser que podemos construir, si yo me considero una categoría predictiva, y yo me considero una familia de objetos en mod C, entonces tengo es un C módulo, ¿no? Este es un C módulo, el OM-C. Entonces puedo considerar la traza de este módulo. Entonces este va a ser un submódulo de OM-C espacio. Entonces, pues uno define un bifuntor que va de C op cruce en AB, como sigue. La traza de F en C, evaluado en C, C', va a ser el submódulo traza de F de este módulo evaluado en C', de este proyectivo, ¿sí? Y entonces resulta ser que este es lo que llamamos el ideal traza, y en el caso en el que la familia conste de un solo objeto, pues la vamos a anotar así como traza de C en P, ¿sí? Ok. Entonces resulta ser que este es el análogo de la traza en álgebras de Artin. Y entonces resulta ser que tenemos el siguiente resultado. Si yo me considero C una variedad dualizante y yo me considero este módulo proyectivo en mod C y considero el ideal traza, ¿sí?, respecto a este módulo proyectivo, entonces resulta ser que este es un ideal idempotente y resulta ser que satisface la propiedad A. Y entonces, si satisface la propiedad A y es un ideal idempotente, pues en realidad tengo esta situación de adjunción, ¿sí? Ok. Y entonces, para los últimos 5 minutos, déjenme dar otra noción que dio Auslander. Entonces,
consideramos una variedad dualizante y consideramos P un módulo proyectivo finitamente generado, ¿sí? O finitamente presentado. Entonces, para cada K entre 0 y infinito, definimos P sub K como la subcategoría de mod C, que consiste de los C módulos que tienen una resolución proyectiva de esta forma, donde los P0, P1, Pn, todos están en AdP. Entonces, PK PK son exactamente los módulos que se pueden resolver por proyectivos en AdP. ¿Sí? Ok. Y eso lo podemos hacer para K desde 1 hasta infinito, ¿no? ¿Sí? Y entonces, recordemos que podemos también definir ciertas categorías que son las categorías perpendiculares, ¿sí? Entonces, da una categoría abeliana A y B, una subcategoría de A, podemos definir la categoría perpendicular perp K sub B, ¿esta? Como la categoría que tiene por objetos a los A en A, tales que el xi entre A y B es 0 para todo B en B, ¿no? Y eso debe pasar para todo I entre 0 y K, ¿no? Sí, entonces son los objetos que son anulados por los xi, ¿sí? Cada vez que yo pongo un objeto B aquí, ¿no? Un objeto de B en el lado derecho, ¿sí? Y entonces, pues, podemos demostrar el siguiente resultado, que es el análogo a lo que demostraron Platzer y Todorov, que si yo me considero C una variedad dualizante, yo me considero este proyectivo y me considero el ideal traza, entonces resulta ser que la categoría PK yo la puedo describir como cierta categoría perpendicular, donde la categoría perpendicular Z va a ser una categoría perpendicular a Z, donde Z va a ser la imagen del funtor pi estrellita. Entonces, quizás queda un poco más claro en el siguiente dibujito. Estoy considerando C una variedad dualizante, tengo mod C sobre I, tengo toda la categoría mod C, ¿sí? Dentro de toda la categoría mod C, tengo puedo identificar mod C sobre I con esta categoría, con los anulados por el ideal I, que son finitamente presentados, ¿no? Recordemos que cuando yo pongo aquí M mayúscula, mod C sobre I, entonces aquí en realidad esta parte no aparece, ¿no? Es solamente el anulador de I, ¿sí? Pero bueno, para que exista una equivalencia, pues debo intersectar con los finitamente presentados. Y entonces resulta ser que lo que se demuestra que es el análogo al resultado de Auslander y Platzer y Todorov es que la categoría de módulos que son finitamente, que tienen una resolución proyectiva a través de AdP, es exactamente la categoría perpendicular a derecha de esta, ¿no? Si entonces tengo esta categoría Z, calculo su categoría perpendicular a derecha, y eso es exactamente PK, ¿sí? Entonces, resulta ser que también podemos definir el dual de PK. Entonces, para eso, pues yo me considero un módulo proyectivo. P, calculo P sobre el radical de P, calculo su envolvente inyectiva en mod C, y este va a ser un módulo inyectivo en mod C, ¿sí? Y entonces definimos I sub K como la subcategoría de mod C, que tiene un objeto va a pertenecer, Y va a pertenecer a I sub K, si existe una sucesión exacta de esta forma, ¿no? Donde los YI están en AdJ. ¿Sí? Eso lo que quiere decir es que Y lo puedo corresolver a través de inyectivos, donde cada uno de estos pertenecen a AdJ, ¿no? Donde J es este módulo inyectivo. ¿Sí? Y de manera análoga se tiene esa proposición que lo voy a poner en este dibujito. Entonces resulta ser que los módulos que se pueden corresolver a través de CJ en realidad es la categoría perpendicular a derecha de esta categoría.
¿sí? Entonces, tengo esta categoría, mod C sobre I, la puedo meter aquí dentro, ¿sí? Está acá identificada. Calculo su categoría perpendicular a derecha y la categoría perpendicular a izquierda, y, y esas son las clases PK y las clases IK, ¿sí? Y bueno, entonces ya en los 2 minutos en 2 minutos más, déjenme explicar lo de Recolemons, ¿sí? Entonces, yo tengo A y B y C, 3 categorías abelianas. Entonces, vamos a decir que un diagrama de esta forma forma un recolemón. Si este funtor es un adjunto a izquierda del funtor I estrellita abajo, este I estrellita abajo es un funtor, este tiene un funtor adjunto a derecha, que es este, ¿sí? Y de forma análoga aquí, este J signo de admiración abajo es funtor adjunto a izquierda de este funtor J signo de admiración arriba, y este tiene un funtor adjunto a derecha, ¿sí? Entonces, entonces un diagrama de esta forma que satisface esa primera condición que llamamos R1, ¿no? Y luego debe satisfacer la condición R2. ¿Cuál es la condición R2? Que si yo calculo el kernel de este funtor que va en medio, coincide con la imagen del funtor este, ¿sí? Entonces debe satisfacer que la imagen de I estrellita abajo es el kernel de este funtor que va de acá. Y además resulta ser la condición R3 que este funtor y estos dos extremos acá son funtores que son son unas que son fieles y plenos, ¿sí? Entonces, un diagrama de funtores que satisface esa propiedad se llama un recolemón, ¿no? Entonces, en un dibujito va a quedar un poco más claro, ¿no? Entonces, tengo la categoría abeliana B, la categoría abeliana A, la categoría abeliana C. Tengo que estos funtores forman pares adjuntos, como dije anteriormente. Estos funtores forman pares adjuntos, como dije anteriormente. Y el funtor este de en medio me identifica esta categoría aquí dentro con otra categoría. Estos extremos me identifican esta categoría con otros dos pedacitos aquí. ¿Sí? Entonces, y bueno, entonces, para el último resultado, pues recordemos que si tenemos un álgebra de Artin, lambda, y yo me tomo un proyectivo finitamente generado y considero el ideal traza, entonces resulta ser que pues tenemos este resultado que es muy conocido, que existe un recodemon de esta forma. Tengo los módulos sobre el anillo cociente, los módulos sobre el lambda y los módulos sobre el anillo de endomorfismos de este proyectivo opuesto, ¿sí? Entonces, existe un recolemón de esta forma entre categorías de módulos, ¿sí? Y bueno, y el resultado que demostramos con Luis Gabriel, pues es el mismo resultado, pero en el contexto de variedades dualizantes, ¿no? Si yo me considero C una variedad dualizante, y si yo me considero este proyectivo en mod C, y yo me considero B, este es un objeto de la categoría C, ¿no? Entonces puedo considerar la subcategoría A de C, ¿sí? Que la voy a anotar como B, ¿sí? Y bueno, y considero el anillo de endomorfismos de este módulo proyectivo opuesto. Entonces, puedo formar, dado esta subcategoría de C, puedo formar el ideal I de B, que son el ideal de los morfismos en C, que se factorizan a través de objetos de B. ¿Sí? Entonces resulta ser que pudimos demostrar que existe un recolemón de esta forma, donde aquí tengo la categoría de módulos sobre esta variedad dualizante C sobre IB. Acá tengo la categoría de módulos sobre la variedad dualizante C. Y aquí tengo la categoría de módulos. Este sí es un anillo. ¿Sí? Y bueno, y en el dibujito pues es esto, ¿no? Entonces, tengo mod C. Entonces acá tengo la categoría de módulos finitamente presentados sobre esta variedad dualizante. Aquí tengo los funtores correspondientes. Y aquí sí tengo una categoría de módulos sobre un anillo. ¿Sí?
Y bueno, pues eso era de lo que les quería platicar. Y pues gracias. No, al contrario, Valente, muchas gracias a ti por la charla, de verdad que estuvo bastante bonita, me encantó. Bueno, vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, adelante. ¿Consultas? Bueno, animo yo primero si no les molesta. Creo que tú mencionabas, Valente, más o menos al principio, un ejemplo de categoría dualizante distinto del mod lambda, que era el mod de lambda, ¿no? Puede ser. Pero no te escuché. Los ejemplos de categoría dualizantes que diste, Ah, ya, sí. de variedad dualizante, que tenías el mod del Sí, mod de lambda, ¿no? sí. Para ese caso, calcularon el recolemón y vieron si daba alguna información no conocida. Ah, ya. No, o sea, no calculamos, a ver, porque tú dices, o sea, ¿no? Mod, Del mod de lambda, correcto. de mod de lambda, sí. Sí, no. Bueno, no calculamos, no estudiamos este en particular. Lo que estudiamos, por ejemplo, fue, ¿cómo se puede decir? Un carcaj infinito. O sea, uno forma un carcaj infinito. Entonces, uno puede calcular, por ejemplo, la categoría de módulos sobre este carcaj infinito así. Y entonces pudimos, por ejemplo, estudiar este tipo de carcajes que es, y estudiar y dar un ejemplo, por ejemplo, en el caso de las álgebras acá, ¿no? Que son las que son finitas, ¿no? Que se paran en algún momento aquí. Pero así en abstracto, así estudiar sobre cualquier álgebra de Artin mod lambda, este mod lambda, no, esta variedad dualizante, no, sino, y bueno, lo que pasa es que en el caso en el que lambda sea un álgebra de Artin de tipo de representación finita, o sea, si lambda es de representación finita, lo que se demuestra es que cualquier ideal satisface la propiedad A finita. Entonces, cualquier ideal pues satisface la propiedad y entonces puedo calcular, digamos, pues todo este tipo puedo hacer todo este juego y estudiar, por ejemplo, en particular el radical. Sí, y bueno, pero así que digamos, estudiar propiedades de mod lambda a través de esta variedad dualizante, no lo hicimos. Bueno, esa era mi pregunta. Gracias. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta para hacer? No, parece que no. Bueno, entonces damos las gracias nuevamente a Valente por la exposición. Desde aquí le mandamos un aplauso. Y bueno, entonces queda la invitación para la charla del próximo viernes. Vamos a tener a la profesora Sonia Trepó de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entonces, bueno, nos vemos dentro de una semana. Chao, entonces, pues, muchas gracias. Valente, gracias a ti. Gracias a todos por venir también. Gracias, hasta luego. No, hasta luego, gracias a ustedes. Bueno, que estén bien, cuídense. Igual, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.